Empezamos hoy con el capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Y bueno, arranca fuerte, ¿no? Con una invitación a dejar atrás, pues, toda maldad, engaño, hipocresía, envidia, chismes. Como si dijera, a ver, antes de construir, hay que limpiar bien el terreno. Exacto, es una purificación necesaria y pide desear la leche espiritual, como recién nacidos para crecer. Implica una dependencia total y un anhelo, digamos, básico para nutrirse espiritualmente. Esto, claro, asumiendo que ya se probó que el Señor es bueno. Ujú, claro. Y justo después de esa limpieza y nutrición, introduce una imagen central, ¿verdad? Cristo como la piedra viva, rechazada por los hombres, pero, bueno, valiosísima para Dios. Y los que se acercan a Él, ¿qué pasa con ellos? Pues también se convierten en piedras vivas. La idea es potente, fíjate. No son ladrillos inertes, no. Son elementos vivos que juntos forman una casa espiritual, un sacerdocio santo. Ya no se trata tanto del templo físico, sino de una comunidad activa, viva, que ofrece sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. ¿A qué se refiere con eso? ¿Serían como oraciones, buenas obras, ese tipo de cosas? Principalmente eso, sí. Actos de fe, una vida recta, la alabanza. Es como democratizar la idea del sacerdocio, ¿sabes? Ya no se limita a una tribu o una clase específica, sino que cada creyente participa activamente. Y todo se basa en esa piedra angular, que es Cristo. Creer en Él te sostiene, te da base. Pero rechazarlo, como hicieron los constructores que menciona, bueno, eso te hace tropezar. Ahí viene una definición de identidad súper marcada. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Suena a que les está dando un estatus y un propósito muy, muy elevados, ¿no? Quizá a gente que se sentía un poco al margen. Totalmente. Les recuerda su transformación. Antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no habían alcanzado misericordia, ahora sí. Y ojo, esta identidad no es solo un título bonito, define una misión clara. Anuncian las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. O sea, viven para mostrar esa luz. Entiendo. ¿Y cómo se vive esa misión en la práctica diaria? Porque el texto habla de vivir como extranjeros y peregrinos. Sí, significa mantener una cierta distancia, digamos, de los valores o deseos puramente mundanos, los deseos carnales que menciona, y sobre todo tener una conducta ejemplar entre los no creyentes. La idea es que aunque los critiquen o acusen, sus buenas acciones hablen por sí solas, que esas acciones lleven a otros a reconocer a Dios, eventualmente. Y aquí entra un punto que, bueno, a veces genera algo de debate. La sumisión a las autoridades humanas, por causa del Señor. Menciona al rey, a los gobernadores. Cierto, es un punto importante. Pedro lo enmarca como una forma de dar buen testimonio, como una manera de tapar la boca, dice él, a la ignorancia de quienes los acusarían de ser, no sé, problemáticos o subversivos. La instrucción es clara: vivan como gente libre, pero usen esa libertad para servir a Dios, no como una excusa para hacer el mal. Y añade: respeto a todos, amor a la comunidad de fe, temor a Dios, honra a la autoridad civil. Incluso aborda la dinámica social de criados o esclavos con sus amos. Pide respeto y sumisión. Y no solo a los amos buenos y amables, sino también a los que son difíciles de soportar. Eso es fuerte. Sí lo es. Y aquí introduce un concepto clave: el mérito de sufrir injustamente. Dice que aguantar el maltrato por ser consciente de Dios, eso sí es digno de elogio. Sufrir porque hiciste algo malo, pues no tiene mérito. Pero sufrir por hacer el bien y soportarlo con paciencia, eso es diferente. Y para ese llamado tan difícil, les presenta el modelo definitivo, ¿no es así? Exacto. Les dice, para esto fueron llamados, y señala directamente a Cristo. Él sufrió por ellos, dejándonos un ejemplo clarísimo a seguir. No pecó, no engañó, no devolvió insulto por insulto, ni siquiera amenazó cuando sufría. Simplemente confió en Dios que juzga con justicia. Y culmina explicando el por qué, el propósito de todo ese sufrimiento de Cristo. ¿Sí? El propósito redentor, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La meta,
que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos para la justicia. Y añade esa imagen tan tierna, ¿no? Por su herida fuimos sanados. Éramos como ovejas perdidas, descarriadas, pero hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Entonces, resumiendo un poco, pasamos de la necesidad de limpieza personal a la idea de construir una comunidad viva con esas piedras vivas. Luego, a entender una identidad nueva con un propósito misionero claro. Y finalmente, a cómo vivir esa identidad con integridad, incluso, y esto es clave, frente a la injusticia, siempre siguiendo el ejemplo de Cristo. Exactamente. Y nos deja pensando, ¿no?, en esa conexión tan directa entre sufrir por hacer el bien y seguir a Cristo. El texto no lo presenta como una simple carga o mala suerte, sino como algo digno de elogio, casi como una vocación, un llamado. Eso plantea una pregunta interesante para reflexionar. ¿Cómo nos cambia la perspectiva si empezamos a ver el sufrimiento injusto, ese que se soporta por lealtad a Dios, no como un accidente desafortunado, sino como parte de un llamado más alto, directamente ligado al camino que marcó el propio Cristo?